Bien, entonces procedemos a realizar la modelación. Para eso primero vamos a modificar las grillas. Voy a ingresar a editar grillas, modificar. Acá, según nuestra geometría, los postes se encuentran separados a cada 2 metros y tenemos una longitud total de 30 metros. Bien, acá vamos a eliminar en y en elevación. El primer pasamanos se encuentra a 0,52, el segundo a 0,97. La altura total es de 1,05. Bien, entonces acá tenemos 0,52, 0,97 y 1,05. Bien, le damos OK. Y ya tendríamos nuestras grillas, ¿no? Entonces, ahora procedemos a definir nuestros materiales. Vamos a componentes, acá. Vamos a editar esta de acá y le vamos a decir que es 21 megapascales. Bien, voy a copiar esto. En megapascales, acá tengo 21. Bien. El peso específico del hormigón en kilonewtons por metro voy a considerar 25. El módulo de elasticidad lo voy a calcular en centímetros, 15.100, 210. Bien, simplemente eso, le voy a dar OK. Ya tengo mi material. Procedo a definir mi sección. Nueva sección, concreto. Mi primera sección para el pasamano. Bien, la altura de 0,125 y el ancho de 0,15. Eso podemos verificar acá. 0,15, 0,125. El ancho del poste de 0,20. Bien, esto lo vamos a definir como viga. Acá vamos a colocar 37. Le vamos a dar OK y OK. Bien, voy a hacer una copia de esto y lo voy a decir que es poste. Esto es 0,20 y 0,20. Damos OK y procedemos a dibujar, ¿no? Bien, seleccionamos primero el pasamano. Seguido el poste. Bien, cerramos esto. Seleccionamos estos elementos y replicamos. A cada 2 metros yo quiero 14 réplicas. Le doy a aplicar. Cierro esto. Y ya tengo dibujado mi barandado. Procedemos a colocar los apoyos. En este caso, apoyos empotrados. Aplicar. Y bien, entonces ya tenemos nuestro barandado. Seguido de esto procedemos a asignar las cargas. Para eso deberíamos definir nuestra carga peatonal. Acá en Load Patterns. Carga tipo PL que sea pedestrian. Añadir y OK. Bien, entonces seleccionamos nuestros pasamanos. Y acá las cargas que deberíamos asignar en este elemento son cargas distribuidas en el sentido horizontal y vertical de 0,73 y una carga puntual en el centro de 890 newtons, ¿no? Estas dos cargas. Bien, procedemos a asignar unidades de newton milímetro. Vamos a Advance en frames distribuidas. Bien, acá seleccionamos PL en el sentido de la gravedad 0,73. Le damos a aplicar. Volvemos a seleccionar esos elementos. Ahora en el sentido proyectado en Y, añadir a las cargas existentes la misma magnitud. Le damos a aplicar y ya tenemos las cargas asignadas, ¿no? Cerramos esto. Volvemos a seleccionar los elementos.
Ahora vámonos a frame y carga por punto. Selecciono PL, añadir a las cargas existentes. A 0,5 necesito introducir en el sentido de la gravedad una carga de 890. Aplicar. Bien, cierro esto. Esa misma carga debería aplicarse en los postes. Bien, para eso vamos a seleccionar. Vámonos a Advanced, en Joints, fuerzas. Tipo PL, acá, menos 890. Bien, le damos a aplicar. Bien, entonces ya tendríamos asignado nuestras primeras cargas. Vamos a asignar la carga del poste. Y la sobrecarga es de 2350. Bien, esto debería aplicarse en el centro de gravedad del poste, me indica, ¿no?, la normativa. Bien, pero acá también podemos considerar lo siguiente. Podríamos colocar posición de carga. Está en función a la recomendación de la normativa, ¿no? Esto, donde la distancia de aplicación de la carga, en este caso Y, y asignar como Y, va a ser igual a if K. Colocamos lo siguiente: si H es menor a 1.5 metros, la posición va a ser igual a H dividido entre 2. Si no es así, se considera a 1.5 metros. Bien, si acá le doy a Y igual, la posición que deberíamos considerar es a 0.525 metros, ¿no? Bueno, en este caso lo vamos a considerar a 0.5, prácticamente a la mitad, ¿no?, que tenemos una altura de 1.05. Bien, entonces a 0.5, vámonos acá, seleccionamos el poste, vámonos a Advance, Frame y por punto, a 0.5. Bien, añadir las cargas existentes, esto proyectado en el sentido y la carga es de 2350, verificamos eso, sí, 2350. Bien, le damos a aplicar. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestras cargas aplicadas, ¿no? Bien, cerramos esto. Eso es todo. Habíamos dicho que no vamos a considerar las cargas de viento. Creamos nuestra combinación, en este caso por resistencia 1, donde el factor para carga muerta es 1.25, para carga peatonal 1.75. Bien, le vamos a dar OK. Para el tema de verificación de diseño podemos seleccionar acá la normativa ACI, la combinación, esta de acá, la que hemos creado, que no me genere combinaciones automáticas, le doy OK y procedemos a correr. Desactivamos modal y le damos a Root Now. Bien, acá verificamos los momentos y podríamos verificar también el diseño, ¿no? Esto en kilogramos centímetro. Bien, acá podemos verificar estos valores con el programa MATCAD, ya que acá tenemos una hoja, esta de acá, que bueno, esto lo venimos realizando en el canal, donde tenemos plantillas para todos estos elementos, ¿no? Bien, acá tenemos para el diseño de barandado, bueno, en este caso los mismos materiales que hemos empleado en el ejemplo, a diferencia del acero FY, y acá vamos a adoptar la misma geometría
acá con chanfle de 0.15 y acá de 0.0 o 122. Le damos en cerrar y tenemos la geometría que habíamos analizado, ¿no? Bien, acá verificamos el momento. Vamos a verificar el momento en el programa momento 33. Esta de acá, la condición para momento negativo en kilogramo metro. Bien, el máximo valor tenemos de 107.31 kilogramos metro. Verificando en mi hoja MATCAD, tengo los 107.2. Hemos llegado a obtener el mismo valor de momento, ¿no? Bien, en cuanto al diseño, vamos a verificar que el diseño me sale 0.27, pero eso tenemos que verificar en función de los materiales. Acá no hemos definido el material del acero. Podemos verificar en el programa. Vamos a cerrar. Vámonos a materiales. Acá, modificar. Acá estamos trabajando con un acero de 413, ¿no? En la hoja MATCAD, en esta de acá, estamos trabajando con 500. Modificamos eso. Acá no lo vamos a modificar. Le vamos a dar OK. OK. Y volvemos a correr. Esto para verificar el diseño. Bien. Procedemos a realizar el diseño en kilogramos centímetro. Bien. Y acá tenemos 0.36. Vamos a verificar, este es el elemento más crítico. Y vemos que el acero que se está considerando, o bueno, el calculado debería ser de 0.27. Pero por cuantía mínima deberíamos considerar 364, ¿no es cierto? Entonces verificamos estos valores en nuestra hoja MATCAD. El mínimo 0.36 y el calculado 0.27. Verificamos en esta hoja donde se realiza todo el cálculo. Y acá tenemos los 0.27, que es el acero necesario. Según el programa también me muestra los 0.27 que necesitamos, pero por normativa está considerando el acero mínimo. Pues bien, vamos acá y el acero mínimo es de 0.36. Me calcula el mismo valor, ¿no es cierto? Bien, acá nosotros, en el caso de considerar una barra de 10 simplemente, tenemos 0.79 que estamos por encima del necesario, por lo tanto acá cumplimos, ¿no? Si yo coloco acá 0, vemos que me da en rojo, me dice que no cumple. Considerando una barra, cumplimos por demás, ¿no es cierto? Estamos verificando este acero dispuesto con el mínimo, también cumplimos. Con el máximo, de igual manera, cumplimos. Entonces, estamos. Con una barra podríamos tranquilamente hacer que el elemento funcione, pero no podemos colocar simplemente una barra, así que constructivamente por lo menos deberíamos considerar 4 barras de 10, ¿no? Con estribos de, en este caso asumiendo de 6 milímetros, cada separación de 20 centímetros. Eso en cuestión del pasamanos, ¿no? Bien, para el tema del poste realizamos lo mismo acá, el tema del cálculo del metrado de cargas, el momento y todas las cargas que actúan, ¿no? Lo que les había mostrado en esta hoja de acá. Todas estas cargas se han calculado en acá de forma manual, donde se ha llegado a obtener también el momento y se ha llegado a adoptar el tipo de acero, ¿no? Acá de igual manera vamos a colocar un valor nulo mientras tanto para verificar. Y acá vemos que el acero mínimo es de 0.9 y el calculado es de 0.8. Verificamos eso en el programa. Voy a cerrar esto y nos venimos acá.
vemos que el acero que necesitamos es de 0.899 o 0.9, ¿no? Bien, pues esto, si ingresamos acá, lo mismo, está considerando por cuantía mínima. Vamos acá y el mínimo es 0.9, ¿no? Acá podemos aumentar más decimales y me va a mostrar los 0.89 que tenemos en el programa. 0.89. Bien, entonces de igual manera acá mi acero necesario está por debajo del mínimo, por lo tanto no cumple, ¿no es cierto? Acá yo considerando un acero también de 10 no cumplo. Si considero 2, estamos por encima del necesario y por encima del mínimo, ¿no? A su vez estamos por debajo del máximo, por lo tanto cumplimos con el acero dispuesto, cumplimos con la cuantía mínima y con la cuantía máxima. Y constructivamente podemos disponer de esta manera, ¿no? Nuestra disposición de acero. Bien, en cuestión de cortante, podemos diseñar acá para cortante y vemos que prácticamente tenemos 0, ¿no? Necesitamos cortante en el poste externo, este de acá, 0.017. Bien, para eso podemos verificar acá. Podemos verificar asumiendo estribos de 6 milímetros a cada 20, donde vemos que cumple. Verificamos si requiere estribos o no requiere. Acá me dice que no requiere. Y la separación de estribos que deberíamos considerar es de negativo. Por lo tanto, la separación asumido de 20 es lo correcto, ¿no? Estamos sobrados en el acero que estamos colocando para este tipo de sección. Es una manera de ir comprobando lo que nos ha mostrado el programa, ¿no? Y cómo ir distribuyendo el acero. Entonces, podemos decir que se ha verificado el análisis. Bien, para el caso de considerar el tema de las cargas de viento, para el caso de los pasamanos, lo único que tendríamos que incorporar son las cargas, ¿no? Acá, sumar la carga de viento. Para el poste, lo mismo. La carga resultante por su brazo, en todo caso su brazo es Y, ya lo habíamos verificado, y simplemente es sumar a nuestra ecuación última, ¿no? Simplemente eso. Bien, acá tenemos una plantilla que lo vamos a ir viendo más a detalle, al igual que estas otras en los próximos videos, ¿no? Bien, también podemos verificar que acá podemos ir modificando la geometría y nos va a ir dando la área de cada elemento, ¿no? Bien, un video muy corto y bueno, espero les sirva.